Bueno, continuamos con la última mesa sobre el diagnóstico temprano desde la consulta de atención primaria al hospital. Comunicación con el paciente, es la última mesa. Estarán 3 personas, una conectará por videoconferencia, que no puede estar, y esta mesa redonda la va a moderar Esther Rey Cuevas, que es la directora de enfermería del Hospital Universitario de La Paz desde el 2015 hasta la actualidad. Ha sido directora de enfermería del Hospital Universitario Ramón y Cajal también, subdirectora de enfermería del 12 de octubre y del Hospital Gregorio Marañón. Tiene una dilatada experiencia docente en investigación, gestión y otras áreas. Es colaboradora en materia de formación en distintas universidades, en talleres de diferentes ámbitos. Es enfermera, indudablemente. Y bueno, pues tiene una experiencia profesional como enfermera de práctica avanzada en VIH en el complejo hospitalario universitario de... Ah, no, perdona, esta es la ponente, perdona. Bueno, Esther es una autoridad dentro de la enfermería de la gestión, sobre todo es una excelente persona. El Hospital Universitario de La Paz, en el monitor de reputación, ha sido seleccionado como uno de los hospitales con más prestigio de toda España. Y yo he tenido la oportunidad de conocer también a Esther y el gran trabajo que está realizando, pues tanto ella como el resto de los moderadores de mesa y de todos los ponentes. Ha sido un honor para todos nosotros contar con vuestra presencia. Y después de esta jornada, pues de esta mesa, concluiremos y nos tomaremos el cóctel todos juntos y podremos hablar después, ¿vale? Os dejo con Esther y con el equipo de esta mesa estupenda para concluir la jornada. Responde al catálogo de prestaciones a los ciudadanos del Sistema Nacional de Salud en función de los problemas de salud. Y aquí viene un dato importante: necesidades sentidas por la población. Necesidades sentidas. O sea, necesidades de salud, problemas de salud o situaciones en las que no son capaces de abordar la situación que tienen. Quizás por eso la figura, si me lo permiten desde primaria, y no quiero yo interceder mucho en que haya enfermeras de atención primaria o profesionales del foro de atención primaria que lo puedan sentir como una agresión por mi parte, decir que la proactividad se adelanta a una necesidad, y precisamente para hacer un diagnóstico precoz tenemos que adelantarnos a la necesidad, ¿no? En primaria, dentro de las carteras de servicio, hablan de la promoción de hábitos saludables a los niños, la promoción de hábitos saludables a los adolescentes, la promoción de hábitos saludables al adulto. Y de hecho, ojeando toda la información que en la Comunidad de Madrid hay bastante escrito y difundido a través de la web de la Comunidad de Madrid, el día 1 de junio del 2022 se presentó el documento de manejo compartido del paciente con infección por virus de la inmunodeficiencia humana entre atención primaria y atención hospitalaria. No solamente para lo que es el tema del paciente que quiere acceder, o del ciudadano, ¿no? Porque no es paciente que quiere acceder al programa de preexposición y que puede acudir al hospital, y cómo acudir al hospital, o cómo acudir a los centros que hay en la Comunidad de Madrid, o desde qué centros de la Comunidad de Madrid se puede dar, ¿no?, esa atención, sino que además han escrito de forma conjunta un documento coordinado para que además conste en la historia clínica del paciente, tan traída y llevada historia clínica del paciente, y que los profesionales necesitamos tener datos para poder tomar decisiones, ¿no? Y que están trabajando de una manera conjunta para poder compartir esa información tan importante, por supuesto con el consenso del paciente, experiencia del paciente.
Los programas de atención integrada, los PAI, que no sé si los conocerán, los llamados PAIs, que lleva muchos años la Comunidad de Madrid trabajando con ellos, y que hay un PAI que se está desarrollando, que todavía no está puesto en marcha, que es sobre la atención al paciente con VIH o con el paciente que quiere o que de alguna manera puede tener un riesgo, el diagnóstico precoz de VIH, pone precisamente en el centro al paciente, y lo que identifica son todos los procedimientos y establece todos los circuitos para llevar a cabo que los profesionales de diferentes ámbitos nos podamos entender, porque para que nos podamos entender es donde realmente está el éxito en la atención al ciudadano, a la persona que quiere preguntar, que quiere compartir, que nosotros de alguna manera también queremos difundir, ¿no? Todas esas prácticas, las mejores prácticas de autocuidado y cómo ayudar a las personas a tener mejor salud y mejor calidad de vida. Bueno, yo era hacer una breve introducción a lo que es el título de la mesa. Los ponentes que van a continuación, por sí solos, yo les voy a hacer una breve presentación, pero yo creo que son conocidos en todo el ámbito, ¿no?, de esta red que hay de profesionales dedicados a la atención de práctica avanzada o de gestión de casos o de alguna manera preocupados por llevar a cabo, ¿no?, esa atención a las personas VIH, a su entorno, a sus familias y a todo lo que es el contexto social, porque las personas no somos entes aislados, necesitamos estar en un entorno social y de hecho así es como crecemos. Eso es lo que nos diferencia, ¿no?, a los seres humanos de otros seres vivos. Precisamente lo que a nosotros nos diferencia es que somos seres sociales y que estamos en un entramado en el que necesitamos ese refuerzo para esa autoestima, para ese autoconcepto y sentirnos aceptados y sentirnos no solamente a las personas que les ocurren, sino a sus familias que vivencia tienen o sus personas cercanas, ¿no? Voy a pasar a presentar a los ponentes de mi mesa. Como la primera persona en intervenir, yo creo todavía no tenemos conectado a Jorge. Jorge me parece que se va a conectar, pero la primera persona que va a intervenir es Enma. Bueno, Enma Fernández González. A ver, voy a encontrar tu currículum, Enma. A ver qué he hecho con él. Lo tengo aquí. Enma es enfermera, graduada en enfermería. Es especialista en infecciones de transmisión sexual y VIH. Tiene un máster de SIDA, un máster de metodología e investigación en cures enfermeres. Su experiencia profesional: es enfermera de práctica avanzada en VIH en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Trabaja como enfermera en el ámbito del VIH desde hace más de 20 años. Y otros méritos, pues es autora de múltiples artículos científicos y ponente en congresos nacionales e internacionales sobre VIH. Y sobre todo tiene una alta motivación, le interesa sobremanera atender y dar lo mejor de sí misma a estos pacientes y compartir, ¿no?, su experiencia con otros profesionales, porque cree, por lo poquito que he podido hablar con ella, que ahí es donde radica el crecimiento en la atención a las personas y lo mejor que podemos hacer. Hospital Clínico de Barcelona. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el diagnóstico temprano desde la consulta de atención primaria al hospital y sobre todo de un concepto que a mí me gusta mucho y que practico en el... Perdón, espero que no tengo una voz así. Continúo una idea, no una idea, sino una metodología que es el continuo de atención y la importancia de la comunicación al paciente. Se me ha olvidado decir, gracias a los organizadores, porque el darnos la posibilidad de que nos juntemos, de que hablemos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, esto es, no tiene, o sea, es un privilegio y como le decía antes a un compañero, este es como un preensayo, porque seguiremos haciéndolo porque creo que de aquí sacamos mucho, o sea, de compartir es de donde sacamos mucho provecho, más de que yo pueda deciros lo que hago, lo que no hago, ¿vale? Dicho esto, bueno, partir de un marco teórico, a mí me gusta mucho esta diapositiva, siempre la pongo porque creo que define muy bien desde dónde trabajamos las enfermeras, deberíamos todos los profesionales de la salud, pero creo que enfermería sobre todo, que la idea de salud va más allá que es el estado de bienestar tanto físico, psíquico como social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y esto define muy bien desde dónde voy a hablar y desde dónde debemos hablar las enfermeras, creo.
Siguiendo con el marco teórico, la idea de que un abordaje multidisciplinar e intersectorial como clave para un mejor manejo de las patologías crónicas, sea cual sea, diabetes, hipertensión, me da igual cuál, que ya está más que demostrado, que esto es fundamental. Llevado al campo del VIH, lo que ya hemos escuchado durante toda la mañana, la construcción social de la epidemia del VIH, una construcción ideológica de discriminación desde el primer momento de los 81-82, hace que todavía a día de hoy, lo que estaba hablando Juanse, lo que hablamos en nuestro día a día, es cómo erradicar este estigma que está costando. Fue tan fácil, en el fondo, incorporarlo al diagnóstico, y lo difícil que está siendo erradicarlo. Y conseguir el cero discriminación, cero estigma en el 2030, tenemos que ponerle ganas todos. No es una cuestión solo de que el paciente se empodere, visibilice, que es fundamental, sino que también los profesionales de la salud y el propio sistema social, ¿no? Por lo tanto, esto justifica que el abordaje tiene que ser siempre desde un abordaje integral y no solo biológico. No vale, como decían mis compañeros antes, CD4 es carga viral y vuelva usted dentro de 6 meses. Esto ya no cuela, ¿vale? Y por lo tanto, el paradigma humanista que nos define es el que, es decir, desde un abordaje biopsicosocial, el que marca los cuidados al individuo y a la población optimizan los recursos sociosanitarios, y esto lo comentaban también en la mesa anterior, que eso a veces es el idioma que entiende la macro y la mesogestión, ¿vale? Por lo tanto, esta me lo voy a pasar porque está muy trabajada ya. Entonces, quiero decir, ya sabemos dónde estamos, ya llevamos más de una década en esa era de la cronicidad y aún seguimos con un abordaje agudo. Es decir, necesitamos cambiar y necesitamos ya. Es decir, y no es porque amanece, sino porque lo que estamos haciendo no está llegando, no es todo lo que podemos hacer como sistema, y pese a que es un sistema que está cansado, como decía Juanse antes, pero es un sistema que tiene muy infravalorado muchos de los profesionales que participamos en ello. Véase enfermería, o sea, nosotros hacemos muchas cosas, pero estamos muy invisibilizadas, y por lo tanto esto es una forma que creo que tenemos que hacer, tirar por ahí, ¿no? Entonces, el modelo de cuidado de crónicos, que también hablaban antes, está definido, ya se aplica en otros contextos sanitarios, véase Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, etcétera, que está más que referenciado, y lo que habla el modelo de cuidado de crónicos es que hay que trabajar todas estas aspectos para poder tener un impacto en salud. Si solo hacemos que no sé, cambiamos el modelo de cuidados, pero luego no tenemos en cuenta a la comunidad, que hacemos apoyo de las tomas de decisiones clínicas con las nuevas tecnologías, pero luego no las aplicamos en nuestro día a día, en los cuidados, en la planificación de las intervenciones, pues al final lo que está demostrado es que hay que trabajarlas todas y todos a una. Si una por separado no tienen un impacto, ¿vale? Y esto está demostrado. Por otro lado, lo que también ya se ha hablado, el paciente informado y activo y la proactividad del usuario, incorporar la experiencia y la voz del paciente a las intervenciones. Y por el otro lado, un equipo operativo, preparado y proactivo y transdisciplinar. Yo también voy a utilizar mucho la palabra interdisciplinar, porque multidisciplinar, la suma de muchas disciplinas, no tiene muy bueno, no es, pero no es lo que buscamos, pero siempre me quedo con que tengo que pasar a la transdisciplinaridad, que es lo que al final mejora los resultados en salud. Esto también, lo que comentaba antes, el continuo de atención, es que es muy importante el cómo nos comunicamos todos los sectores sanitarios a la hora de diagnosticar, pero ya no solo de diagnosticar, sino de cómo hacemos la prevención primaria, o sea, cuánto invertimos, qué hay que invertir en prevención primaria, detención temprana, manejo clínico, seguimiento, y cómo nos comunicamos unos con otros, porque no adelanta en nada o en poco la detención temprana si luego el paciente se pierde por el circuito sanitario. No adelanta en nada hacer muy buen seguimiento y organización de la gestión. De hecho, cuando a veces hablas con algunas otras disciplinas, dicen, no, pero si los pacientes de VIH en España están la mar de cuidados. Es verdad, los que llegan, los que están fuera, los que tienen alguna dificultad, los que alguna de las esferas no están bien valoradas, y por lo tanto, entonces,
ese es nuestro papel, o sea, ampliar esta idea de que, vale, llegamos al 95% de las personas que están en tratamiento, vale, pero ¿y qué pasa con el 5% que no llega? ¿Y qué pasa con la gente que no tenemos identificadas? Véase, gente con problemas de... pues eso, migrantes, etcétera, etcétera, o de otras poblaciones vulnerables, ¿vale? Por lo tanto, el continuo de atención no solo es los hilos, las parcelitas, sino cómo nos comunicamos entre todos, ¿no? Esto también me lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos hablado, la idea del paciente, o sea, el cambio de modelo es el paciente no solo en el centro, sino también que tenga voz en las nuevas intervenciones que se proponen en el modelo de atención a crónicos. Dicho esto, también sabemos que los pacientes más activados se muestran más participativos y empoderados, tienen una mejor calidad de vida, más satisfechos con los servicios recibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta lista y al final son menos costosos, es decir, aquel paciente más activado y más proactivo tiene un gasto sanitario entre un 8 y un 21% de resultados, ¿vale? Y hablando ya entre diferentes estrategias que se ponen en funcionamiento, y esta es del 2017 del Parlamento Europeo, que ya se hablaba, es lo que comentaba al principio, es decir, esto no es nuevo, el cambio de paradigma, el cambio de modelo se viene diciendo desde hace tiempo que es necesario. Otra cosa es cómo esto aterriza y cómo esto lo estamos intentando hacer pues eso, a nivel de todo el territorio español. Pues esta recomendación es hacia una nueva perspectiva sobre el VIH, salud a largo plazo y bienestar y atención crónica. Una de las recomendaciones es adoptar un enfoque integral centrado en los resultados y en el paciente con la atención del VIH a largo plazo y hacer hincapié sobre todo en prevención, tratamiento, manejo de las comorbilidades, salud mental y neurocognitiva, asesoramiento y apoyo en la relación con la salud sexual y reproductiva, que eso también es un aspecto importante que luego hablaremos, que sea transdisciplinar y multiespecializada. Y la coordinación, para mí es importante, no sé dónde está la cosita esta que para mí es muy importante este aspecto, la comunicación eficaz entre los distintos profesionales sanitarios implicados, sanitarios y comunitarios. Es decir, para nosotros, y yo que vengo de Cataluña, de Barcelona, esto ya llevamos, lo que decía Juanse, llevamos mucho tiempo trabajando, desde 15 años, en la comunicación fluida entre las comunidades, las entidades comunitarias, los hospitales y atención primaria para que esto, para precisamente abordar ese tema de la comunicación, ¿vale? Dicho esto, lo que el texto o la guía que comentaba Esther antes, que está en los beneficios del manejo compartido, también está escrito y donde atención primaria y hospitalaria se juntan para elaborar esta guía y se identifican claramente que mejora el control de la replicación del VIH, mejora la retención y el seguimiento, mejora los programas de vacunación, empodera al paciente facilitando su autocuidado, bueno, toda esta lista que de alguna forma nos muestra, y esto es del 2022, creo recordar, nos muestra que es necesario tener vías de comunicación fluida para poder hacer un diagnóstico o hacer prevención antes del diagnóstico y poder trabajarlo. Iniciativas de cribado, según hay la recomendación de cribado universal, cribado por indicadoras, bueno, pues ya esto se hizo varios estudios sobre esto y se ha apostado más por el cribado según indicadoras, y hay pues algunas iniciativas, y esto pues por ejemplo, no sé si lo conocéis, Deja tu huella, es un programa que se hace desde las urgencias de los hospitales, desde el SEMES, a nivel del Estado español. En Cataluña se llama Vigila, pero es lo mateix, pero no, es lo mismo, pero que la idea es aprovechar las oportunidades perdidas en cualquier sitio, sea en primaria, sea en las entidades comunitarias, sea en la consulta de enfermería. Y esto es una de las cosas que yo creo que al final podemos hablar, que es decir,
Enfermería debe tener competencias y autonomía como para, si ves una situación, poder hacer un test rápido, poder pedir una analítica y poder diagnosticar, porque tenemos esta capacidad. Vale, pues para hacer todo esto yo le he estado dando vueltas, decir, bueno, ¿qué competencias estructurales? Y ahora no hablo de médicos, de enfermeras, de no sé qué, sino a nivel de profesionales de la salud, ¿qué competencias estructurales tenemos que tener incorporadas para poder trabajar desde esta línea de cambio de modelo y desde esta línea de cuidado integral? Por un lado, tenemos que formarnos y seguir formándonos continuamente en conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la problemática de lo que es el VIH, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, todos estos temas, que la vía de transmisión hoy en día mayoritariamente es sexual, por lo tanto, tenemos que hablar de sexo. No podemos hablar del sexo de los ángeles, sino del sexo de los humanos, y por lo tanto tenemos que saber hacer una buena anamnesis sexual, afectivo-sexual, y no ponerle, bueno, y partir ya también o pasar del término binomio, mujer-hombre, tu pareja, o tienes novio, tienes novia, todas estas cosas que hay que dar un paso, y esto sigue existiendo. Y de hecho, algún compañero hablaba de la discriminación dentro del propio sistema sanitario, y no es somos muy buenos hablando de incorporando el lenguaje políticamente correcto, pero luego el lenguaje verbal nos puede y nos vende también, ¿no? Entonces es incorporar, hacer pues eso, cursos sobre habilidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y también una cosa importante es que hay que potenciar la salud afectivo-sexual desde un modelo biográfico, es decir, desde lo que me gusta, cómo me gusta, pero trabajando la gestión de riesgos y la reducción de daños. Es decir, no solo hay cuidado con el VIH, cuidado con la sífilis, cuidado, porque no sirve de nada. En cuanto te tomas una cerveza te has olvidado del cuidado con, ¿no? De que viene el coco, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde potenciar el autocuidado desde el convencimiento, no tanto desde el miedo. También creo que es importante por el perfil de la población vulnerable y de la población a la que afecta esta patología, esta infección, que es conocimiento y sensibilización sobre las necesidades psicosociales, reivindicativas y de derechos de las personas con identidad sexual no binaria. Es decir, tenemos que saber de qué va, de qué necesitan, qué reivindican las personas que pertenecen o que se identifican con colectivos LGTBI+, ¿no? Bueno, esto ya es muy de enfermería, pero que no le va mal a los otros profesionales. Empatía, sinceridad, asertividad, confidencialidad es un aspecto muy importante en nuestra área. La coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal y ejercer la escucha activa. La acogida tiene que ser cálida y libre de prejuicios, y eso solo se trabaja a poder de trabajarlos y de autocuestionarnos. Muchas veces yo digo, yo no soy racista, pero... ¿no? Y viene toda una retahíla de peros. Pues esto, es replantearnos. Y, por lo tanto, la consulta con cualquier profesional de la salud sea un espacio seguro donde verbalizar las vivencias, que decía mi compañera antes, los temores, las dudas, y que facilite la relación terapéutica. ¿Con qué objetivos? Con contribuir a la mejora de las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud a largo plazo, dentro de sus competencias, sus posibilidades y de su autocuidado. Prestar cuidados y apoyos en un enfoque holístico que incidan de manera positiva en el bienestar, promover la salud y la prevención de comorbilidades y prevención antes de que aparezcan, porque eso también tiene que ver con el modelo antiguo de que cuando ya tengo, aparte de VIH, tengo osteoporosis o tengo el colesterol por las nubes, entonces ya pongo pero hay poca prevención, ¿no? Es decir, un poco la cadena esta de que hay que hacer prevención no solo en el VIH, sino en todas las comorbilidades que pueden aparecer y que se conocen. Conocer y promover las herramientas y recursos comunitarios de apoyo para las personas con VIH. Yo digo lo mismo que Juanse, que cuando empezamos a trabajar de forma fluida nos cambió la vida, y de hecho en algunas crisis de estas económicas, sanitarias, 2012, 2000, con los decretos estos, si no fuera por la comunidad, yo me hubiera cambiado de profesión, porque no podíamos dar solución a una parte importante de la población, porque creo que en Madrid todavía hay bastante dificultad con esto, y gracias a la comunidad se hizo toda una presión a nivel de salud pública para que pudieran conseguir las tarjetas, tengan o no tengan documentación, ¿no? O no tengan... y por lo tanto,
También el objetivo de todo esto de lo que estoy hablando es la formación que es necesario y urgente, formación de los profesionales de la salud para reducir y erradicar situaciones de discriminación dentro del propio sistema sanitario, pero también a nivel social. Y esto tiene que pasar por la formación. No es porque, esto lo comentaba antes con Esther, no es que es que a veces le colgamos a primaria la culpa de que los diagnósticos, bueno, es que tampoco ni se habla a nivel social, pero tampoco hay mucha formación. Entonces, o tú eres muy motivada y lo vas haciendo, o si no, pues, y esto es obligación del propio sistema de salud, formarnos para que esto no pase, ¿no? Dicho esto, vi que se me iba lo más chulo. Ya viendo a nuestro campo, el campo de la enfermería, de las enfermeras, creo que es muy importante potenciar a nivel de las instituciones, sea primaria, sea hospitalaria, las competencias de enfermera experta, práctica avanzada, gestora de casos, da igual el titulito que le pongamos, pero sí que nos ampliemos nuestras áreas de intervención más allá de la técnica, más allá de la asistencia pura y dura, y esto nosotros estamos, yo espero que ahora en Coruña también, pero en Cataluña trabajamos con este modelo de trabajo, de atención, y la verdad es que está más que demostrado el que eso aporta valor a los cuidados, pero no solo aporta valor, sino aporta también valor a la unidad, aporta también valor al hospital. Por lo tanto, tenemos que demostrar como podamos, porque tampoco es fácil, pero demostrar que este cambio de paradigma en el continuo o sea, que nuestra intervención en el continuo de cuidados tiene que ver con el cuidado integral, la atención directa. O sea, es verdad que si estás haciendo gestión, estás haciendo un gran trabajo, pero no es esta la idea. La idea es que podamos trabajar todas estas competencias para poder tener un espacio donde incidir en la calidad de vida y en la salud de las personas. Llevar a cabo educación para la salud y sobre todo en lo de autocuidado que decíamos antes, la colaboración interdisciplinar o transdisciplinar, y que sea una colaboración equilibrada, que no sea esto, porque estamos muy acostumbradas a esto, estamos muy acostumbradas a la delegación, a participar en estudios de investigación. Vale, pero como colaboradores muchas veces ni aparecemos en la publicación, y esto no sé si os me pasa eso a mí. Sí, sí. Es decir, y cuando reivindicas, entonces, ¡ay, sí, se me ha olvidado! Digo, sí, siempre se ha olvidado lo mismo, pero bueno, es igual. La cuestión, tenemos que participar en docencia, en investigación de colaboración, pero también hacer investigación propia. Para eso hay que formarse, también tenemos que tener el espacio para la formación y la ayuda desde las propias instituciones para hacerlo. Tenemos que llevar a cabo todo este trabajo de colaboración comunitaria y liderazgo. Yo sé que no es el liderazgo de yo quiero salir en la foto, no, es el liderazgo del día a día, de creernos que lo que hacemos aporta valor, y de lo que hacemos, y para ello tenemos que creérnoslo, ¿vale? Que eso es lo que aporta el que te empiecen a tener en cuenta en los equipos, ¿vale? Y la parte de gestión, que esto es una parte que también es importante, porque si no tenemos una gestión autónoma, si todo lo que nos viene, como comentaba antes con una compañera, es tomarle la atención, hazle la analítica, no sé qué, pues ahí muy poca cosa podemos hacer, sino que tiene que haber un espacio también, que hay compañeras que todavía hacen intervenciones enfermeras en el pasillo, pues poco a poco como diciendo, mira, yo en el pasillo no voy a hacer un counseling. Míralo como quieras, pero o no lo hago, o lo hago en una consulta cerrada, con la puerta, no sé qué. ¿Que te dirán que no? Bueno, pues no lo hago. O sea, no sé, son cosas que yo las pongo en práctica y más o menos, pues bueno, me cuesta lo mío, pero voy haciendo, ¿vale? Vale, con todo esto, ¿qué conseguimos? Pues eso, incorporar el counseling a nuestro día a día como una metodología de abordaje. El counseling no es una cosa propia de enfermería, sino que es una metodología de abordaje biopsicosocial, de psicología, de otras disciplinas. Por lo tanto, el que no lo conozca, bueno, creo que todo el mundo lo conoce, pero que vale la pena profundizar en cómo se hace, cómo se lleva a cabo.
Tener una visita enfermera, ofrecer una visita enfermera a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que decía antes, no solo fijarnos en el que ya está diagnosticado y cómo lo hacemos cuando ya está, sino ofrecer toda la batería de prevención combinada y conocerla y saber cuáles son los circuitos y poder transmitirlo no solo al usuario, sino a nuestros propios compañeros de primaria, que muchas veces, ¿y cómo hago para derivar a un paciente PrEP que me ha pedido PrEP? Y es que no está, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, crear, aunque sea desde el hospital, bajar a primaria y decir cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a montar, mándame un mail, llámame por teléfono, o sea, ser proactivas como profesionales de la salud. Tener una visita autónoma de enfermera de acogida en el caso de las personas recién diagnosticadas, con todo lo que explicaba nuestra compañera antes, y eso es fundamental, y la idea está de que en nuestro hospital de alguna forma lo empezamos a hacer hace mucho tiempo, 15 años, que es el primer contacto que tiene el usuario con el sistema de salud, y eso cambió mucho la perspectiva, porque no tiene la sensación esta de, bueno, ahora vengo al médico, al doctor, entonces luego me manda la enfermera que me hace la analítica y es muy buena gente. No, es decir, y cuando llegan a la consulta y te dicen, hola doctora, digo, no, soy enfermera, yo no quiero, creo que es importante creérselo, ¿vale? Y también una consulta de seguimiento a largo plazo para poder trabajar todo lo que comentaban nuestros compañeros con el tema de la comorbilidad, las nuevas tecnologías y la idea de los PREMS y los PROs, que nos van a traer muchas alegrías, estoy convencida. Y por lo tanto, con todo esto, la enfermera pasa a ser un punto de confluencia de todos los profesionales que ofrecen cuidados a las personas con VIH. Todo esto tampoco es nuevo, esto en Canadá hace mucho tiempo que es así, en otros espacios, o sea que no es nada nuevo, pero que nosotros lo hemos aplicado y funciona. El punto de referencia tanto para el equipo interdisciplinario e intersectorial. De hecho, nosotros con las ONGs tenemos un mail que va y viene y que parece que cada día hablo más con los agentes comunitarios que con mi familia. Es decir, que realmente, y eso es con un mail, o sea, nos sacamos de la manga un mail y ese mail es fundamental para la comunicación. Pero también somos un punto de referencia para la persona con VIH, la familia y el entorno social. Esto a mí me da igual el vínculo que tenga con la persona, si esa persona recién diagnosticada necesita decírselo a alguien que no sea, pues a quien sea, pues que venga a la consulta y lo hablamos y hacemos un counseling con la persona que él necesite decírselo, sea el otro día era con la ex mujer de un paciente. Bueno, pues si la ex mujer tiene problemas porque no entiende y no le deja ver al niño, pues yo le explico a la ex mujer, pues como, bueno, yo o cualquiera de vosotros, no es ningún problema. Y las vías de comunicación, pues es la visita presencial, pero también la puerta abierta siempre, o sea, una puerta donde el usuario puede venir cuando quiera, el teléfono, el mail, la telemedicina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya para concluir, que me enrollo yo mucho, para alcanzar el cuarto 95, la atención integral es imprescindible desde una perspectiva biopsicosocial, el continuo de atención intersectorial, interdisciplinar como clave de la optimización del cuidado, la estratificación que comentaban mis compañeros antes y el cuidado compartido entre atención primaria, atención hospitalaria y entidades comunitarias es imprescindible para un envejecimiento activo y saludable. En cuanto a las fortalezas ya de entrada propias de la enfermería, la accesibilidad, la proximidad, la atención continuada, la visión integral, etcétera, 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 ya generan la condición ideal para una atención a crónicos. Por lo tanto, tenemos también mucho papel en ese cambio de paradigma, en ese cambio de modelo que nosotros ya lo tenemos incorporado. No tenemos que aprender más o menos o ponerlo más o menos en práctica, pero ya lo tenemos incorporado en nuestra propia disciplina, en nuestros propios valores que comportan. Y también lo que esto nos lo estamos planteando desde la comunidad de enfermeras a nivel de Estado español, que es que para optimizar los cuidados es necesario elaborar guías de intervención que permitan reducir la variabilidad de cuidados, porque cuando hablamos unos con otros vemos que cada uno lo va haciendo como puede, como nos enseñaron, como nos dejan, etcétera, etcétera, pero que empoderándonos a este nivel, elaborando guías de cuidado y vinculadas con las comunidades científicas, que GESIDA, SISIDA, lo que sea, van a homogeneizar los procesos de continuo de atención
crónica. Y es necesario, y esto creo que ya lo he dicho, es decir, establecer circuitos ágiles de comunicación y derivación bidireccional. No es solo atención primaria manda al hospital y no lo vuelve a ver, porque luego cuando empezamos a tener problemas de comorbilidad, a ver cómo los devolvemos a atención primaria y no quieren ir, y no, bueno, toda esta discusión que hay. Entonces, si estamos todos trabajando y el proyecto es común, es más fácil que el usuario se mueva de un sector a otro, y no es ni mío, ni del otro, es el usuario que tiene la posibilidad y el conocimiento del continuo de cómo moverse a través del continuo de cuidados. Y también importante es potenciar e identificar los profesionales de referencia de cada ámbito. Y no digo de la persona de referencia, ¿sí? No es María, Pepa o la Emma, porque esto es persona dependiente y esto no funciona. O sea, funciona mientras está la Emma, la Pepa o la Antonia. Pero tiene que ser, pues eso, pues la enfermera de la unidad tiene que hacerse cargo del mail, tiene que hacerse cargo de estas responsabilidades, de la gestión con una prima, que se identifique bien quiénes son las personas de referencia cuando yo tengo que llamar a atención primaria, e identificar quién de esa área de atención primaria es la persona de referencia, ¿no? Y eso funciona mucho mejor porque no nos perdemos en el limbo del sistema. Y para erradicar situaciones de discriminación por parte de los profesionales de la salud y la población general es preciso una formación continuada, y esto yo creo que es una cosa que tenemos que insistir, y este evento, esta jornada ayuda mucho a todo esto. Es sobre las necesidades psicosociales específicas que permita potenciar la salud a largo plazo, y eso implica formación transversal, interdisciplinar e intersectorial sobre aspectos claves, es decir, el mensaje igual ahí está en nuestro entorno y está muy superficialmente en la sociedad, pero no, pues tenemos que hacer campaña, y tenemos que hacer no campaña, sino tenemos que hacer formación para que esto llegue de verdad. Tenemos que hablar de modelos de atención a la dependencia, tenemos que hablar sobre el estigma y cómo erradicarlo, tenemos que hablar desde todas las intervenciones que tengan perspectiva de género, tenemos que hablar de la vulnerabilidad social y la soledad no deseada asociada a mucha gente que vive con VIH y que lleva pues mucho tiempo y que tiene todo en su mochila todas unas vivencias que tienen que ahora que han envejecido pues le están pasando factura, y tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos cuidar a todo el mundo por igual, ¿no? También lo mismo, la formación transversal interdisciplinar adaptada a contextos locales que permita actualizar la atención al envejecimiento y sus necesidades en salud. Me encanta terminar con esto porque me lo creo y creo que esta es la clave, que todos juntos podemos parar el SIDA, el VIH también, y muchas gracias. Social y cultural, experto en gestión y liderazgo de Asociación de Pacientes ESADE, experto en salud sexual y salud pública con especialización en dirección de entidades de pacientes y comunitarias. Es el director ejecutivo de la Asociación Apoyo Positivo y responsable del HIV Algo de innovación comunitaria que implementa esta acción, productor ejecutivo audiovisual y de innovación de los proyectos de Algo Está Pasando, así como director de algunos de ellos, como los documentales Diversos y Transversales. Otros méritos: es consultor del Ministerio de Sanidad en la estrategia Fast Track Cities de ONU-SIDA, y es miembro de diferentes grupos de defensa de derechos de las personas con VIH y del colectivo LGTBIQ. Cuando quieras, Jorge. Hola, muy buenas tardes ya. No sé si me escucháis bien. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Primero de todo quería disculparme porque mi intención era estar en la mesa y compartirla con Emma y con Esther, que además Emma y yo te llevamos muchos años trabajando y colaborando juntas, pero por motivos de salud, y no solo mía, sino casi pública, no estoy por allí, y estoy en casita un poquillo pachucho, pero con ganas de contribuir a esta mesa. Y espero además hacerlo de una forma que os anime, que me ha tocado casi el peor momento del día, aparte de no estar presentes, y al final de toda la jornada, y espero que todavía estéis con un poquito de ánimos para hablar precisamente un poco de lo que ha estado contando Emma desde el punto de vista de la experiencia de apoyo positivo de nuestra comunidad VIH y de otro tipo de comunidades que se enfrentan a la salud sexual. Voy a empezar a presentar. Espero que veáis todo bien. Voy a comprobarlo un momento con el WhatsApp en control, si está todo ok, y si me veis, sigo adelante. Precisamente la mesa que hablábamos hoy, la idea era como 3 pilares, ¿no? La persona con VIH por un lado, el diagnóstico precoz y la comunicación. Y
Basándome un poco en esos 3 pilares para contaros cosas ahora, lo que veía claro es que al final el diagnóstico requiere un proceso de comunicación, no solamente un proceso clínico, y es quizá lo que más peso tiene, tanto en el momento dentro de consulta como luego posteriormente, cuando la persona tiene o puede o quiere comunicar ese diagnóstico. Todo lo que es la respuesta al VIH ha sido una experiencia clave en cuanto a comunicación persona con el sistema de salud y en general. Cuando hablamos de diagnóstico precoz, cuando hablamos de personas con VIH, lo que estamos hablando es del modelo de atención a la salud sexual en el que precisamente la comunicación tiene mucho espacio de mejora dentro de nuestro sistema de salud. Por ello, la presentación la he enfocado a esto que veis aquí, ¿no? A la comunicación en salud sexual, incluyendo o especificando cosas con respecto a la persona con VIH, pero también a personas que no tienen el virus y que por su vida, sus prácticas sexuales y lo natural en cualquier persona necesitan unos servicios dentro del sistema de salud relacionados con esa parte de su salud, que es la salud sexual. Aquí ya pongo un cambio, ¿no? Porque lo ha dicho Emma, cuando normalmente hablamos de comunicación, lo que pensamos en el entorno de salud es como esa persona que entraba en consulta y decía, Emma, que lo primero que te dice es hola doctora, ¿no? Ahí ya está reflejado cómo es de base el marco de comunicación dentro del sistema de salud en la mayoría de las ocasiones, que es la comunicación, como solemos decir, médico-paciente. A mí me gusta empezar a hablar de comunicación en este entorno, cambiando un poco ya esa variable y hablar de comunicación entre la persona y los especialistas sanitarios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al final el sistema de salud no solamente habla con pacientes, como lo tenemos normalmente en nuestra creencia mental, ¿no? Personas que tienen una patología, sino también con personas sin patologías que acceden a servicios. Y por otro lado, porque si pensamos la comunicación siempre con el binomio médico-paciente, lo que estamos viendo es a una única figura, cuando los procesos asistenciales y en el sistema de salud participan muchísimos profesionales al mismo nivel de importancia que un doctor o una doctora. ¿Qué voy a abordar para que entendamos un poco mejor este nuevo modelo que estaba hablando Emma de comunicación dentro de las consultas, desde enfermería y desde cualquier otra especialidad? Pues 3 puntos que para mí son claves. Por un lado, el que se reflexione realmente sobre la importancia de la comunicación especialista sanitaria, en vuestro caso enfermería, pero desde otro tipo de consultas, incluso sociosanitarios, y la persona, como decía, con VIH, persona ante una prueba de VIH de otras ITS o una persona que acude al sistema por necesidades de salud sexual. Por otro lado, reflexionar también sobre qué retos en esa comunicación entre especialista y persona nos transmiten nuestras propias comunidades, ¿no? En el día a día, y que por qué muchas veces acuden a nuestros recursos contándonos estas anécdotas y qué consejos o qué recomendaciones se pueden aplicar para ese modelo que ha explicado muy bien Emma previamente en su ponencia. Y luego, finalmente, describir ese modelo que está basado, como decía Emma, en ese counseling no directivo, pero también en una serie de factores que desde la comunidad VIH a lo largo de todos estos años y desde lo que son los entornos comunitarios hemos vivido y experimentado en nuestro acceso al sistema de salud. La importancia de la comunicación en general podemos definirla o establecer que tiene que ver con que es un elemento clave en el proceso de salud como catalizador de una gestión óptima de la salud, en este caso de la salud sexual o de la salud de las personas con VIH, de alguna de esas infecciones como la del VIH u otras, y del camino para precisamente erradicar el estigma relacionado hacia esa persona con VIH, hacia el propio virus y las personas o comunidades afectadas, pero en general hacia la sexualidad y la erótica, ¿no? Como un pilar base de nuestro desarrollo como seres humanos. No es algo de un colectivo o de una comunidad, sino que es parte de cualquier proceso de sexuación en cualquier persona, al margen de que sea una persona con una sexualidad o prácticas eróticas activas. La sexualidad y la sexuación es un proceso natural y deberíamos tener información desde que somos pequeños y pequeñas para precisamente pues, trabajar en esa autodeterminación y autogestión que habéis hablado en algunas de las ponencias. Al final, todo esto, esta comunicación, este proceso de cambio al nuevo modelo es un proceso, como digo, de cambio, de crecimiento, de aprendizaje, de derechos y de responsabilidades mutuas, pero que en el caso además de la respuesta al VIH ha establecido ya un modelo ejemplar de participación del paciente en el sistema de salud que está siendo guía para otras patologías y otras condiciones de salud dentro del propio sistema y forma parte de ese cambio que en general el sistema de salud está haciendo hacia lo que llamamos el trabajo con la persona en el centro, centrado en la persona, de lo que hablaremos también un poco más adelante. Pero si tenemos bien claro, ¿no?, cuál es la importancia de la comunicación, cuáles las situaciones
cuáles son esas situaciones que nos transmiten nuestras personas, nuestras comunidades, nuestros recursos cuando interactúan con el sistema de salud. Os he traído algunos ejemplos recientes de lo que nos han podido contar en apoyo positivo. Por ejemplo, hace unos días un chico en nuestra sede de Málaga acudía a atención primaria para un chequeo rutinario de su salud sexual, de medirse las ITS cada X meses por sus prácticas eróticas. Ya habían cambiado a su doctor habitual y habían colocado a un nuevo profesional, y esa fue su respuesta cuando solicitó las pruebas. No te voy a mandar esas pruebas, te vas a una clínica privada y te las pagas, y haz el favor de utilizar el preservativo. Otro ejemplo, un chico con VIH que acude a atención primaria para su chequeo también de salud sexual, y en este caso incluso una persona del propio colectivo que conocía este chico, que era uno de los sanitarios dentro del centro de atención primaria, le lanza una frase como esta al darse cuenta por su expediente que tiene VIH, ¿no? Qué pena con lo guapo que eres. Otro de los grandes atascos que está pasando, porque el diagnóstico implica no solamente centrarnos en hacer la prueba, sino en todo lo que es ese cuidado, ese continuo de cuidado que decía Emma desde la prevención, ¿no? Y hay nuevas herramientas que una consulta de salud sexual y una consulta de respuesta al VIH y ITS tiene que conocer, como es la PrEP, que nos estamos encontrando que es todo lo contrario, ¿no? La gente va a solicitar la atención primaria y una de las respuestas más comunes es pues, que sacréis en pantalla. No puedes fiarte de la PrEP, no es fiable ni efectiva, o directamente a lo mejor te dicen que ni lo conocen, ni saben lo que es, y por lo tanto no te derivan a su proceso de acceso de esa prevención combinada y esa profilaxis preexposición. O, por ejemplo, en otro caso, de una persona de estar en una comunidad autónoma, y esto también lo ha citado Emma, es importante el homogenizar, ¿no? Protocolos, es tan importante en este cambio de modelo de comunicación y de atención a las personas en salud sexual. Cambio de comunidad autónoma, hay una serie de servicios y modelos, llego a otra y vuelve a aparecer esa otra frase, ¿no? De no te derivo para esto, ponte condón y mejor que no tengas prácticas sexuales. Cuando además, por protocolo clínico, el no usar preservativo o no tener un uso consistente del mismo es una de las razones para entrar en un programa de PrEP, con lo cual no tiene ningún sentido que casi el primer acceso cuando intentamos atender nuestra salud sexual en atención primaria o incluso en recursos especializados de infecciones de transmisión sexual pueda ser esta experiencia. Y aquí es donde nos preguntamos, o yo me pregunto, si realmente el sistema de salud está a nivel de atención primaria y de los nuevos canales que se están trabajando para atender este área, preparado suficientemente para abordar esa salud sexual, ese VIH y otras infecciones de transmisión sexual y genital. Lo que estamos hablando, o este modelo y este tipo de reacciones, es el modelo clásico que ha habido en el sistema de salud y en muchos otros espacios de comunicación, lo que se denomina como comunicación asimétrica, que es un acto entre dos o más personas en las que la relación al final resulta lejana, que es todo lo contrario a lo que estamos hablando que queremos en nuestros recursos, ¿no? Y que queréis como profesionales. Normalmente hay una especie de jerarquización en esa comunicación y lo que hay es una diferenciación clara, un diferente nivel de información y participación de toma de decisiones aparte de ese rol jerárquico. Si veis ahí ya es muy familiar a muchas cosas y experiencias que hemos vivido, ¿no? Hay un diferente nivel de información, hay usuarios que conocen antes servicios que muchos espacios de atención a la salud sexual. Os he puesto los ejemplos de la PrEP, pero nos ha pasado históricamente con la pastilla posexposición, de no querer darla en los recursos de urgencia o no conocer el protocolo. Diferente nivel de participación, al final es una persona a la que está imponiendo un criterio y dando una forma de abordar la salud sexual, nunca en consenso con la persona que atiende o no normalmente en consenso con la persona que atiende, y esto afecta a esa toma de decisiones y al factor clave que hemos hablado anteriormente de esa autodeterminación u autogestión de la salud. Al final viene de una sociedad que ha sido jerárquica, muy patriarcal, y en la que los privilegios y las relaciones de poder han establecido las relaciones dentro del propio sistema de salud, al igual que en otros espacios, como os pongo reflejado ahí. Y por eso hemos preguntado también, en este caso, en un nuevo proyecto de innovación que estamos llevando gracias al apoyo de Gilead con personas con VIH, unos talleres que se llaman Te Invito, que precisamente lo que buscamos es trabajar en la comunicación, en la calidad de vida, los PROs con personas con VIH en un entorno de innovación y completamente no lo que están acostumbrados ni en el entorno hospitalario especializado de VIH ni en las ONGs, ¿no? En otro espacio, con otros objetivos para pensar respuestas innovadoras, y les hicimos en los previos unas encuestas para conocer
pues algunas de las temáticas que abordamos, su consideración, ¿no? Y una de ellas era qué barreras se encontraban en las consultas, en este caso especializadas de VIH. Como veis ahí, las 36 personas que participaron en esta encuesta y proyecto, la mayoría de las barreras que encuentran más relacionadas con el estigma, que al final transversalmente, está saliendo todo el rato en las conversaciones, pero como si fuera un elemento transversal, cuando casi es un elemento no solo transversal, sino piramidal y eje de todo lo que sucede en esas consultas. Prejuicios y juicios de valor, problemas de hablar o barreras a la hora de abordar las prácticas sexuales, tanto normativas como no normativas. No solamente tenemos que hablar, como decía Emma, de nuestra sexualidad, nuestra diversidad de identidades, de orientaciones, de expresión de género, sino también de nuestras prácticas sexuales. No son todas iguales, ni existe siquiera un criterio de que establezca que unas son buenas y otras son malas. Hay prácticas sexuales diversas, algunas de ellas, como digo, no normativas, y que son más frecuentes en las relaciones sexuales de las que pensamos y se tienen que abordar en estas consultas, al igual que el uso de sustancias. Pero luego hay muchas barreras que se encuentran a personas relacionadas no solamente a determinadas temáticas, sino a cómo sucede de alguna manera la consulta, ¿no? No confianza, no empatía, estigma. Todo esto afecta a lo que es la esfera personal. También se mencionan esas barreras, pues la baja autoestima, la culpa, que es un poco consecuencia precisamente de esas actitudes que se han tenido durante mucho tiempo hacia la sexualidad y hacia el VIH en el sistema de salud. De hecho, también este grupo de personas de estos talleres respondió si habían sufrido en las consultas especializadas de VIH algún tipo de discriminación, y un casi 42% afirmaba haberlo vivido, siendo este grupo un 36% que lo afirmaba claramente. Estamos hablando de consultas, unidades de VIH que normalmente, como ha descrito Emma, en la mayoría de los hospitales y ciudades hay gente especializada que ha caminado al lado de la comunidad, de las personas con VIH, y que no muestran estas actitudes discriminatorias con frecuencia. Pero al final, cuando una persona acude a un recurso sanitario, no solamente está su especialista, bien sea enfermería, bien sea médico especialista, sino que hay personas de administración, hay personas de farmacia hospitalaria, hay celadores, hay mucho más personal. Y, por tanto, esta perspectiva de nuevo modelo no solamente tiene que llevarse al último eslabón, que es la persona que a lo mejor atiende con más frecuencia y más directamente los valores normalmente biomédicos de la persona, sino a todo el sistema de salud, ¿no? Porque muchas veces la barrera puede llegar antes de que incluso podamos tener la oportunidad de trabajar directamente con una persona. Al final es importante esta comunicación porque no solamente en todos los procesos preventivos, en el proceso de diagnóstico precoz, sino cuando ya la persona ha sido diagnosticada de VIH, tenemos ya datos que han sido estudiados desde SEISIDA y desde la SEINC y GESIDA, que la percepción que tiene la persona de sus síntomas, en este caso se habla de persona con VIH, pero podría extrapolarse a cualquier situación relacionada con la salud sexual. Esa percepción personal dista bastante de la de los especialistas, especialmente de los médicos especializados en VIH. Suelen subestimar los especialistas sanitarios de alguna manera cómo impactan los síntomas y comorbilidades de las personas con VIH en su vida, especialmente los que tienen que ver con características neuropsiquiátricas como la ansiedad o depresión y muchos otros relacionados con los determinantes sociales y culturales de la salud, que hay que tener en cuenta porque ya nunca más son algo añadido, son parte del proceso. Y muchas veces digo, es que hasta el control del fármaco y que una persona sea adherente depende más de sus características biopsicosociales y culturales y esos determinantes que de los procesos clínicos per se. En definitiva, en esta parte de la importancia de la comunicación, es en sí clave e importante no solo por ser un añadido, sino por ser ese elemento troncal de cualquier atención sanitaria o sociosanitaria, y es clave para evitar una comunicación asimétrica y paternalista de la que venimos, facilitar el acceso a servicios y a recursos, no solamente para ese diagnóstico precoz, sino a recursos preventivos, como puede ser la profilaxis combinada, tanto preexposición como posexposición, facilitar el seguimiento de una persona si ha estado ante una prueba de una ITS, pero sobre todo también si tiene VIH desde los distintos niveles del sistema, y facilitar herramientas personales y habilidades para que se dé esa autogestión y autodeterminación en salud, ¿no?
pero también un enfoque centrado en la persona, como hemos venido hablando, y no solamente en observarla, ¿no? Yo tengo siempre un matiz que ahora os contaré un poco mejor con respecto a esto de la persona en el centro, que al final en muchas ocasiones supone como cuando vas a un zoo y pones a un animal a través de un espejo y lo observas. No se trata solamente de observar las características de la persona en todas sus dimensiones, sino de integrarlas y que formen parte del proceso de trabajo al lado de la persona, con la persona, ¿no? Esto nos va a permitir, este modelo de comunicación, también mejorar, como decíamos, ese diagnóstico precoz, pero la prevención y, por supuesto, el link to care y el acceso a cuidados, consiguiendo así llegar paulatinamente a esos objetivos que nos ha marcado UNOSIDA para poder acabar con el VIH de 95, 95, 95, 95 y cero estigma. De hecho, se han mejorado ya en España. La nueva cascada de tratamiento nos muestra que el diagnóstico precoz ha mejorado notablemente. Estamos por encima del primer 90%, que era el primer objetivo que se marcó UNOSIDA, y actualmente estamos alrededor del 92,7%, que se acerca a ese deseado 95%, que nos permitiría controlar mucho mejor las infecciones. Pero nos sigue quedando gente que no accede a un diagnóstico y a una prueba, ¿no? Y eso es, como decíamos, mucho por el estigma, por lo cual ese nuevo modelo de comunicación nos permite evitar esos prejuicios, evitar los juicios de valor y trabajar de una manera totalmente basada en los derechos humanos y los derechos en salud que tenemos como personas. Esto nos va a permitir además que sea un modelo más efectivo, sostenible y sobre todo afectivo, ¿no? Pensamos que estas inversiones en lo humano parece que cuestan más dinero que las innovaciones biomédicas, clínicas o tecnológicas, y cuestan muchísimo menos y son mucho más eficaces y sostenibles y permiten algo que es clave para nosotras, que es promover esa autodeterminación, que hablábamos, ese autocuidado y esa responsabilidad en la salud. Siempre pongo esta frase, ¿no? Porque creo que es un poco clave, ¿no? Dímelo y olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. De alguna manera esos son los procesos que permiten ese community engagement que tantas veces se ha hablado, ese vincular a las comunidades, a los servicios de salud, especialmente a las más vulneradas e invisibilizadas en nuestra sociedad. Hablando con este grupo de personas con VIH acerca de la comunicación, también les planteábamos qué retos creen que son los prioritarios hoy en día para que esas consultas en VIH sean mucho más adecuadas para ellos, ellas y ellas, y para, en general, que una consulta en salud sexual sea apropiada. Y nos lo planteaban en tres grandes bloques. Por un lado, en el formato, por otro lado, en la relación con las personas y, por otro lado, en el contenido. Y veis ahí los puntos que ya habéis hablado sobre ellos, ¿no? Mayor claridad y transparencia en la información, confort y seguridad, mejorar las formas de comunicar, adquirir competencias culturales y comunitarias, que esto es, al fin y al cabo, desarrollar la empatía y el respeto hacia diversidades que a lo mejor no se conocen, pero son una realidad del ser humano. No buscamos ya ni siquiera la tolerancia. Somos así, igual que el resto de la población es de otra manera y se considera dentro de los circuitos de salud. Simplemente requerimos que existan esos mismos procesos para reconocer a toda persona, identidad y condición cultural, social o psicológica. Generar, por lo tanto, gracias a esos espacios de confianza, que se permita un mayor seguimiento de la persona, que evitemos esa comunicación paternalista y, por supuesto, que en ese formato se mejore el tiempo. Todas siempre sabemos que es una de las grandes barreras, pero ayer reflexionaba sobre esto y decía, siempre nos quejamos que no hay tiempo en consulta, pero, joder, da tiempo, y perdón por la expresión, para decir usa el preservativo todo el rato o para emitir una frase discriminatoria. Si tenemos tiempo para el estigma, tenemos tiempo para una atención óptima. Y eso es lo que tiene que mejorar un profesional de cualquier ámbito sociosanitario al intervenir con una persona. Y para ello también debemos apoyarnos en las nuevas herramientas y los nuevos procesos de innovación que facilitan que las personas accedan a nuestro servicio de salud. Con las personas, lo explicaré también un poco más adelante, tenéis ahí las contestaciones, pero al fin y al cabo es tratar a las personas como personas siendo nosotras lo que somos, que es personas, aunque suene redundante, y trabajar mucho el estigma, la reducción de prejuicios y permitir la visibilidad en consulta sanitaria de nuestras realidades, porque a veces son los únicos espacios en los que podemos hablar de ellas y necesitamos precisamente ese vínculo a la seguridad para poder buscar soluciones que algunas veces no están en nuestros núcleos familiares y personales. Y luego otros retos en el contenido que también comentaba Emma, ¿no? Es curioso cómo a veces nos encontramos esa información no actualizada en los espacios en los que debería estar y vamos a veces por delante de los propios espacios y consultas sanitarias especializados en VIH y en salud sexual. Y la gente necesita y quiere esa información para esa autodeterminación y autogestión, ¿no? Información sobre nuevos fármacos, sobre nuevas herramientas preventivas y de diagnóstico, de abordaje de asuntos que les son importantes en su salud sexual, como sus prácticas y su sexualidad, del uso de sustancias o de otros fármacos que utilicen en su día a día, tanto por una condición clínica o porque quieren hacerlo, como puede ser el uso de anabolizantes, el uso de otras
otro tipo de sustancias o de alcohol. Es decir, al final vivimos en una vida y esto no se trata de juzgarlo en consulta, sino de buscar las herramientas para manejarlo o prevenir incluso el uso de algún tipo de esos fármacos y sustancias si no es adecuado y bueno para la vida de la persona. Y sobre todo también herramientas para poder, bueno, pues manejarse en esa autogestión del sistema. Para esos retos os traigo algunas pequeñas claves, que algunas de ellas, como veis en este primer slide, son las habituales, ¿no? Pues no dirigir, no inducir, no sermonear, no dar lecciones. No voy a ir mucho en detalle con ellas, espero que luego podáis tener la presentación porque sí que acoto algunas cosas más referentes al punto de vista comunitario, pero de este slide me quedaría con ese mensaje que os lanzaba antes, ¿no? Tratar a una persona siendo persona y teniendo en cuenta algo que siempre decimos en apoyo positivo, que no sabemos quién tenemos al otro lado, enfrente, al otro lado de la pantalla, de un teléfono. Puede que esa persona esté pasando por 1000 procesos, especialmente a nivel emocional y psicológico, y una frase de este tipo tumba a una persona que le acaban de dar un diagnóstico de VIH, el que le introduzcamos prejuicios de valor, que probablemente lo que hagan es resucitar muchos procesos y traumas que esa persona tenga por interiorizar la homofobia y la LGTBI-fobia social que sufrimos o la xerofobia ante el VIH, pues lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? La mínima empatía de que enfrente tenemos un ser humano que puede estar pasando por distintos procesos psicológicos y sociales que puede una simple frase o un comentario no adecuado pues afectar más casi que la propia patología. Y en esa línea de tratar a una persona siendo persona, pues lo que hemos hablado, ¿no? Generar un espacio seguro con esa escucha asertiva y activa, ganar y mejorar nuestras habilidades para la gestión de las emociones y factores relacionados con esas realidades que hablamos de las personas y de las comunidades más vulneradas, ganar y mejorar nuestras habilidades culturales y sociales y esas competencias comunitarias, fomentar el diálogo, entrevistas motivacionales, utilizar nuevas formas de comunicación o cambios en los modelos y en las referencias que tenemos de cómo se hacían las cosas antes, pues a lo mejor por otras distintas. En enfermería sois expertas precisamente en salir de los entornos sanitarios para ir a lo que es la enfermería comunitaria, ir a sitios a dar charlas, realizar pruebas en sitios donde luego hemos seguido el ejemplo, por ejemplo, desde la comunidad. Y eso es clave, ¿no? Transformar los modelos junto con la comunicación para acercarnos a las realidades y a las personas. Si estamos hablando de la estratificación también de personas con VIH dentro del sistema de salud. Unos minutos nos van quedando, ¿vale? Ya voy terminando, sí. Digo que unos minutos. Gracias. Perfecto, gracias. Jorge. Esa estratificación que hemos metido dentro del sistema para la persona VIH a nivel hospitalario, quizá también la tenemos que pensar a nivel de los otros espacios de salud y no solamente cuando ya tiene VIH, sino en estratificación en prevención o incluso estratificación en el impacto del estigma y saber exactamente qué abordar, ¿no? Y para que consigamos, como decimos, ese abordaje integral, priorizando la salud mental y la calidad de vida. Al final, lo que os traía es lo que hablaba Emma y entiendo que el resto de las ponencias que no he podido ver, pero ese nuevo modelo, no solamente de abordaje, de prioridades, de necesidades biopsicosociales de la persona, sino de comunicación, que está basado en ese counseling no directivo. Tenéis ahí una descripción que no voy a profundizar porque, como hablaba Emma y habéis dicho anteriormente, conocéis cómo es ese modelo de counseling no directivo, pero sí que incluye, aparte del counseling no directivo, una serie de factores que con ellos quiero terminar y cerrar antes de un pequeño vídeo que os voy a poner de cierre. Lo que os decía anteriormente, la persona en el centro sí, pero realmente no en el centro, en ese ejercicio de observación que hemos tendido a hacer cuando hemos hablado de poner la persona en el centro de los cuidados. La persona al lado porque vamos a gestionar su salud. Al final es como cuando vamos a cualquier otro servicio, vamos a coger un vuelo para hacer un viaje en avión, tenemos personal de tierra, personal de vuelo y todo al final es una experiencia coordinada para que a la mínima que nos pase algo casi pongamos una reclamación con una maleta, aunque bueno, viajarnos que últimamente sea de los mejores servicios, pero estamos acostumbrados a ser clientes de esos servicios y se nos cuida de una determinada manera, no se nos cuestiona. Al final lo que tenemos que buscar es que el sistema de salud, que al final es un servicio nuestro que estamos pagando y cubriendo con nuestros impuestos para que sea público, nos ponga al lado porque el que inicia un camino es la persona dentro de su propia salud. Ese counseling, esas habilidades y competencias comunitarias, ese abordaje integral, pasar de ese modelo de ¿qué has hecho?, a un modelo de cómo te gustaría que fuese tu erótica y salud sexual, a un modelo mucho más preventivista, adelantarnos, lo que hablábamos de esa educación en salud desde los primeros años, de hablar de educación afectivo-sexual sin que se nos tache de pederastas, se nos tache de promoción de determinadas cosas que cuando eres un profesional de la salud sexual y pública,
te parece una aberración, es simplemente el hecho de que se piense, no lo que hacemos como profesionales. Y al final invertir en un modelo que es mucho más dinámico, accesible, amigable, híbrido, y esto entra a esa interprofesionalidad, ¿no? Que no solamente sean un tipo de sanitarios, sino muchos profesionales sociosanitarios que podemos dar respuesta a ese modelo para generar un espacio seguro en el que se aborden solamente la percepción del riesgo o la estratificación del riesgo para el diagnóstico temprano, sino también y sobre todo el placer. Y os dejo con este pequeño vídeo de un proyecto que va buscando precisamente este manejo más en calidad de vida de las personas con VIH con nuevas herramientas que se llaman Follow the Virus, que podéis buscar en YouTube para ver el resto de vídeos. Y os dejo un breve vídeo que precisamente habla sobre todo este nuevo modelo de comunicación. No pienses en un elefante rosa. ¿En qué piensas? Las palabras crean realidades. Cómo hablamos da forma a lo que nos rodea. Hablemos de cómo se diagnostica VIH. Damos por supuesto que una doctora o un enfermero va a ser profesional. Pero cuando se da un diagnóstico, por ejemplo, de VIH, el lenguaje técnico choca contra un tsunami de emociones. Para manejarlo, el profesional debe empatizar y usar técnicas de counseling para establecer una relación de ayuda y acompañar emocionalmente a las personas. Formar a nuestro personal sanitario y administrativo en estas técnicas aporta herramientas y una sensibilidad necesaria para manejar una frase que va a golpear duramente la vida de la persona. Tienes VIH. Para que como profesional tengas herramientas para crear un espacio seguro donde va a ocurrir todo lo siguiente: dar y recibir el diagnóstico, acción emocional, miedo, duelo, dudas, preguntas, alarma, culpa, pero también crecimiento, empatía y fuerza. KitKat, fortalece fuerza es lo mismo, ¿eh? Pero vaya, el espacio seguro para ambas partes. Es probable que tú seas el primer punto de apoyo y referencia para la persona diagnosticada, y tu tranquilidad es su bienestar. Evita la alerta, sé claro y natural. Responde con recursos clínicos a sus dudas. Muéstrale la gran red de seguridad que hay a sus pies. De vital importancia conocer el caso de antemano. Escucha y piensa cómo vas a comunicarte. Usa un discurso estructurado y abierto. Usa tu empatía para andar con la persona en estos primeros pasos. Hay que ser profesional, pero ya habrá tiempo para tecnicismos. Adapta tu lenguaje. Hay decenas de referencias que pueden ayudarte a crecer profesionalmente. Consulta tus dudas siempre que lo necesites con organizaciones como Apoyo Positivo. El objetivo de mejorar cómo comunicamos un diagnóstico no es otro que ayudar a la persona de su nuevo camino. Que hablar del VIH no sea un problema. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. Vamos a acabar con la pandemia del VIH. Pues nada, justo terminaba Sí, con el vídeo. tenemos... Agradeceros el ratito y disculpad de nuevo por no poder estar presencialmente con vosotras. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. No sé si tenemos mucho tiempo. Yo sí que quería, en el tiempo que podemos tener, que yo creo que ya nos hemos pasado, hacerles dos preguntas. Bueno, son muy cortitas y yo creo que nos lo han ido contando, pero por si quieren puntualizar algo que no tenían en cuenta. Emma, decirle que las barreras con las que nos encontramos las enfermeras a la hora de desarrollar las competencias implicadas en el continuo de los cuidados, aunque ya nos ha hablado, pero dinos, por favor, que cuando las identifiquemos ya sabemos cómo poder abordarlas. Bueno, yo creo que la prioritaria es creérnoslas en cuanto a que son competencias de enfermería potentes y que tenemos que buscar un equilibrio entre todas ellas con un porcentaje. Claro que es verdad que no todas tienen el mismo peso, pero de alguna forma creer que tenemos que incidir en todas estas competencias. Y por el otro lado, la necesidad de que la macro y la mesogestión participen en el empoderamiento de nuestro trabajo y que nos den espacio para poder investigar, para poder gestionar, etcétera, etcétera, y que no, yo creo que esto es lo fundamental. Muchas gracias, Emma. Y a Jorge le preguntaría,
que hay en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y que él ha hecho mención a los especialistas en general, hablando de todos aquellos profesionales que pueden atender. ¿Y en qué momento tendría que incorporarse en esa cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud hablar del estigma, de la educación afectivo-sexual, si todo eso favorecería de alguna manera, aunque ya nos ha venido a decir que sí, ¿no? El diagnóstico precoz, y si eso, pues lógicamente generaría mayores índices de salud? Yo creo que es evidente, ¿no? Cuando la comunidad de personas con VIH y de otras patologías lo que nos dice es que las mayores barreras que encuentra es precisamente por ese estigma, por esa falta de información sobre sus realidades, pues ese primer aporte de evitar el estigma comienza desde el sistema educativo. De hecho, nos estamos encontrando que muchas veces en las propias universidades se está obviando un poco esta parte de capacitar, ¿no? a los nuevos profesionales en variables más comunitarias, habilidades. Se ha quedado como en una cosa que hay que hacer, pero nadie la hace, ¿no? Y a veces cuando vamos a dar una charla, incluso en las universidades, nos sorprende la nueva generación de profesionales sociosanitarios con respecto a la anterior y cómo esto todavía no se aborda adecuadamente. Y yo creo que siempre hay un hueco para educar en igualdad y en derechos humanos, ¿no? Y en todos estos aspectos. Y además tiene que ser como algo progresivo, precisamente porque algo como la sexualidad, que ha sido tabú y cerrado durante tantos años, estamos empezando a conocerla realmente como es biológica, física y emocional y psicológicamente, ¿no? No solamente con ese marco normativo binarista que ha estado durante años impuesto. Y el conocerlo hace que muchas veces no tengas que saber todo, pero sí una actitud de querer aprender, y eso evita todos esos estigmas y prejuicios y favorece, como hemos visto en las presentaciones, pues muchos mejores resultados en salud y que los procesos y los lugares, sobre todo, sean más efectivos y seguros. Muy bien. No sé si me deja el comité organizador que nos puedan hacer alguna pregunta, o si hay alguna pregunta. Pilar, no sé si me va a dejar, me va a decir que no. Muy poquito, porque yo creo que estamos pasados de tiempo. Bueno, yo, si os parece, por resumir la mesa y unas reflexiones que a mí se me han ocurrido, ¿no?, a lo largo de las intervenciones, decir que la apuesta en común de los dos ponentes, que agradecer esa manera de abrir, ayudarnos en el día a día, que es lo que nos han transmitido. Han compartido los dos, yo creo, el tema de la reflexión sobre lo que hacemos, reflexión para poder aprender y tener siempre esa mentalidad abierta como profesionales a poder aprender de aquello que nos ocurre, de no dar por hecho que todo lo que hacemos está bien, sino reflexionar en esto se puede hacer de manera. Este abordaje ha sido el adecuado. Emma nos hablaba de las competencias. Bueno, yo adoro el tema de la gestión por competencias. Las competencias pasan por: tengo la formación necesaria, tengo las habilidades, que las habilidades las podría aprender en simulación. ¿Por qué tengo que enfrentarme a una entrevista si nunca he hecho una? ¿Por qué no puedo hacer primero entrevistas en simulación y podría aprender a hacerlas? La habilidad se adquiere no haciendo solo delante de a lo que me expongo, sino voy a hacerlo simulando lo que tengo que hacer. Y luego la actitud. La actitud es: trabajo en equipo, sé trabajar en equipo, sé trabajar con otros, sé ayudar a otros, sé ser líder, doy ejemplo en lo que tengo iniciativa, estudio aquello que tengo. Esas son las actitudes que me pueden ayudar a llevar a cabo la competencia, ¿no? La competencia es la formación, el desarrollo de la habilidad y luego la actitud que cada uno tenemos, ¿no? Y si no, ¿cómo aprendo? Esto lo vemos en conductas. Más que ver a profesionales, ¿no?, que saben trabajar fenomenal en equipo, que saben preguntar al otro, que son humildes, que no tienen ningún problema en poder compartir con otros aquello que llevan a cabo. Y eso es trabajar, iniciativas, buscan, atentos a aquello que hay, que se ha contado, la evidencia. Nos decía Emma, evidencia, ¿no? Y nos lo decía también Jorge, evidencia, guías de trabajo que agrupen y que aúnen la forma de hacer, evitar la variabilidad. Tenemos mucha variabilidad, al final generamos también dudas. Y lo que hay que generar es confianza. Yo sí que quería hacer mención a comunicación, que se ha dicho en la mesa, enfoque centrado en la persona y al lado de la persona, acción de confianza entre el paciente y entre los profesionales, para poder de verdad crecer. Tener historia clínica compartida, compromiso y
seguimiento, hacer plan de cuidados individualizados, consensuados con la persona y hacer seguimiento de lo que está ocurriendo para de verdad poder medir los resultados. La enfermera como punto de referencia para el paciente, porque la que mejor sabe medir las líneas en el autocuidado, teniendo en cuenta cómo se van a cubrir las necesidades, es la enfermera, es para lo que estudia. Las horas que duerme el paciente, cuántas horas duerme, cómo se alimenta, qué tipo de alimentación tiene. Si está teniendo un autocuidado por el miedo, las acciones, cómo actúan. Cuando uno tiene miedo y se tiene que enfrentar a situaciones nuevas y diferentes, probablemente pierda el apetito, probablemente no lo hemos visto en el primer ponente, ¿no? Lo hemos visto, no duerme, deja de dormir, no descansa, eso le hace recuperarse peor, ¿no? Tiene peor genio con la demasiado a veces, ¿no? Tiene que enfrentarse a situaciones, el autoconcepto, la autoestima. Necesitamos relacionarnos con los demás. Todo eso son autocuidados, son requerimientos de autocuidado que necesitamos para vivir. La enfermera sabe evaluar muy bien las limitaciones de autocuidado. Y en las limitaciones de autocuidado, porque puede transmitir educativo que hace una enfermera en estas consultas y en estas. Sabemos muy bien cómo es el apoyo total que hace una enfermera en una UBI. Hace todos los cuidados ella, apoyo total. El apoyo parcial lo hace en una planta. Tú haces unas cosas, yo hago otras. Pero cuando tiene a una persona delante que vive en su entorno, lo que hace es un apoyo educativo. Enseña a identificar signos tan importantes. Si no identifican los síntomas, si no identifican los signos, no puedes ayudar o no puedes decir cómo los tiene que identificar. ¿Cómo la actúa en todo aquello que hago? Y las comorbilidades, ¿cómo me voy a adelantar a las comorbilidades? Las tengo que enseñar, las tengo que compartir y lo tengo que hacer en un entorno seguro, como nos decía Jorge, ¿no? Buscar, y como nos decía ahora mismo el vídeo, entorno seguro. Yo creo que tenemos la responsabilidad, las enfermeras, de aquello para lo que nos hemos formado, devolverlo y devolverlo en un entorno seguro y en un entorno de ciencia. Estudiamos y somos una profesión científica para aportar en otras, lo hemos hablado aquí, lo han hablado mucho de ellos, ¿no? Interdisciplinar, transdisciplinar, no estamos solos, somos un conjunto, todos aportamos, son roles necesarios y el respeto y la toma de decisiones pasa por identificar la importancia. Yo como gestora, que me gustaría tener todos estos roles tengo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos limitaciones, es verdad que asumimos muchos problemas de enfermedad, salud y yo creo que cada vez más se van avanzando. Y situaciones como la que he vivido hoy aquí y estas jornadas, yo creo que dan pie a ello. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.